Bueno, vamos a continuar con el ejercicio que comentamos al final de la clase pasada, que era comenzar a ver un ejercicio práctico de ecuaciones de segundo orden que puedes resolver a mano y que no es de coeficientes constantes. ¿Cuál es la ventaja? Pues de que lo puedes hacer a mano, y eso es muy gratificante porque en la vida práctica es muy difícil que puedas encontrar alguna ecuación así, y si es que la puedes operar, por lo general ya es una ecuación conocida y generalmente forman una base de ecuaciones que son de Strong-Liouville, las cuales vamos a ver un poquito más adelante. Y esta ecuación que vamos a ver es famosa también, no es tan poderosa en teoría como lo que veremos de Strong-Liouville, pero pues es práctica por esta parte operativa, ¿no? Entonces la ecuación concretamente es la ecuación de Cauchy-Euler, que es esta. Entonces es la ecuación de Cauchy-Euler, y es esta: a x cuadrada. Pues quizás aquí para ser consistente con mis notas, pero espérame, déjame ver cuál es la letra que voy a decir. Voy a escribirla así para seguir las líneas por acá que vas a ver en la literatura. Si ves algún libro, el Brown, Boyce y Prima, el que sea, no importa. Esto es muy no es un tema muy complicado, entonces viene en cualquier libro esencialmente de ecuaciones diferenciales a cualquier nivel. Búscalo si es que necesitas más información. Insisto, está en nuestra carpeta de Dropbox, donde puedes buscar estos libros que comenté y he comentado a lo largo del curso en general. Entonces esta ecuación es así: ax cuadrada y' más bx por y' más c por y igual a alguna función h que depende de x. Aquí quizás vale la pena redondear que la derivada va respecto de x, es decir, x es la variable independiente, ¿ok? Esa es la ecuación de Cauchy-Euler. Quizás aquí voy a cambiar un poquito mis notas, repito, porque en la literatura por lo general toman que la variable independiente es x. Yo he tomado siempre que por lo general es t, aludiendo a tiempo, pero bueno, en general puede ser lo que tú quieras. Y quiero reforzar que y' es esto, ¿ok? Vamos a utilizar un cambio de variable que seguro fue propuesto entre Cauchy y Euler para resolver la ecuación diferencial, y el cambio de variable va justamente en la variable, en la parte de la variable x, que es e a la t. Este es el cambio de variable que tú vas a considerar, donde t pues está en los reales, ¿ok? Muy bien. Pues si hacemos esto, resulta que no quiero adelantarte la tarea o tarea examen, pero estoy seguro que te voy a dejar en su momento de forma de evaluación que tú demuestres. Esto sí lo voy a pedir que tú lo demuestres porque no es complicado. Además tú ya hiciste algo parecido en tu tarea 1, pero con la ecuación que era de acá, ¿qué ecuación fue? Que no recuerdo. Fue con la ecuación de Bernoulli. Claro, con la ecuación de Bernoulli tú hiciste un cambio de variable y simplificaste una ecuación que era algo complicada. Pues aquí vas a usar la misma idea, vas a utilizar este cambio de variable y vas a ver que si la operas en esta expresión, resulta que cuando haces el cambio de variable, tu ecuación diferencial se reduce a esto: a por la segunda derivada de y respecto de t. Ojo, esta es la novedad. Es decir, cambiaste la dependencia de la variable independiente, más b menos a por la derivada de y respecto de t, más c por y, igual a h, pero pues ahora h depende de x, y x quedamos que es e de t. Entonces esta es la nueva ecuación con la que vamos a trabajar si tú haces ese cambio de variable. ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es lo grande de esta ecuación? Pues resulta que esta ecuación es una ecuación de coeficientes constantes. Entonces a es a, b es b menos a y c es c. Entonces podríamos decir que a tilde es a, que b tilde es b menos a y que c tilde pues es c. Es una ecuación diferencial
de coeficientes constantes. Nota que la ecuación de Cauchy-Euler en general no lo es. O sea, aquí tú tienes una ecuación que sí es de primer orden, de segundo orden lineal, pero pues aquí esta cosa es una función, esta cosa es una función y c pues es una constante. Entonces aquí quizás vale la pena resaltar que a, b y c son constantes respectivamente. Y pues aquí ya llevan la dependencia funcional, ¿no? En x cuadrada, x, y pues aquí hay un 1. Entonces si tomas este cambio de variable, resulta que tu ecuación se reduce a esta, que está subrayada aquí en amarillo. Y pues ya es fácil de resolver. Esta sí es muy fácil de resolver. Ahora, el chiste también está en que si h es igual a 0, pues tiene la ecuación homogénea. Si h es diferente de 0, es inhomogénea. En pocas palabras, la solución como función de t, ojo, va a ser una solución que va a depender de la parte homogénea, que depende de t, más la solución particular que depende de t. Y esta solución particular, pues insisto, va a ser función de h a su vez, porque para determinarla vamos a tener que saber o conocer cuál es la estructura de h. Y aquí tenemos dos opciones: utilizar el método de coeficientes indeterminados o el de variación de parámetros. Bien, yo utilizaré el de variación de parámetros porque quiero hacer algunos ejercicios concretamente. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo de esta ecuación de Cauchy-Euler. Entonces sea este problema. Ejemplo. Por cierto, ya que tú resuelves la solución en las variables t, pues recuerda que la función inversa para regresar a la variable x va a ser t es logaritmo de x, ¿no? La relación inversa así es. Entonces esto es válido y así tendrías y función de x, que sería justamente cuando t vale el logaritmo de x, ¿ok? Así puedes llegar a la solución como función de x. Entonces, en pocas palabras, la resuelves para la variable t, después escribes t en términos de logaritmo de x y pues ya estuvo. Por cierto, esta solución es válida si x es positiva, ¿no? Lo cual en principio lo puedes operar porque tú podrías decir que tanto x cuadrada como bx son funciones positivas. Si x vale, pues es algo mayor que 0, entonces no hay ningún problema, por lo que esto pueda tener alguna inconsistencia al momento de derivar o integrar lo que se tenga que hacer. Bueno, entonces vamos a concretarnos en el ejemplo. Y el ejemplo va a ser 2x cuadrada y' más 3x por y' menos y igual a 0. No es cierto, este no es el ejercicio que quería hacer. Bueno, sí, lo voy a hacer de una vez. Ok, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué más? Tengamos esta ecuación diferencial. Déjame ver si era esta la que quería resolver. Es que hay una que tiene una parte no homogénea, pero bueno, no importa, está bien esta. Vamos a resolverla. Ok, identificas que A es 2, B es 3 y C es menos 1. Por otro lado, ya sabemos que tú vas a demostrar de tarea o de examen o de alguna cosa que esta relación de aquí a acá es cierta si consideras este cambio de variable. Entonces eso es muy importante y decimos que si eso es así, entonces podemos escribir a tilde como a, entonces a tilde vale 2, b tilde vale b menos a, pero b menos a es 1, y c tilde es c, entonces c tilde vale 1. Entonces tu ecuación diferencial homogénea quedaría como la derivada de y cuadrada respecto de t por 2
más la derivada de y respecto de t más y es igual a 0. Esta es tu ecuación diferencial de coeficientes constantes que tienes que resolver para poder seguir, ¿vale? Entonces de aquí ya sabes que la ecuación característica va a ser 2 por lambda cuadrado más lambda más 1 igual a 0, y de aquí puedes usar la chicharronera y decir que esto es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada, que es 1 menos 4ac, pero ac vale ¿qué? AC b cuadrada menos 4ac, ac vale 2 sobre sobre 2. A ver, permítanme, déjenme checar si es sobre 2a. Sobre 2a. Déjenme checo si está bien lo que escribí. Entonces aquí llevo es que aquí c vale menos 1 y aquí no se ve muy bien en mis notas. Entonces c tilde vale menos 1 y aquí estoy mal. Aquí va menos 1, que ya me había espantado, me faltaron menos. Y entonces aquí hay un a por c que es menos 2, entonces aquí se queda más, y ahora sí, ya eso sí me gustó. Y esto es igual a menos un cuarto más menos, aquí te queda la raíz de 2 por 4, 8, 9, la raíz de 9 es 3, más menos 3 cuartos, ¿no? Y entonces esto puede ser, ¿qué será? Un medio o menos 1, ¿no? Entonces estos son los dos eigenvalores. Si tú piensas en espacio-fase, esto te generaría un punto hiperbólico. Entonces, bueno, eso es algo que ya hemos platicado en otra parte del semestre, del curso, pero bueno. Ok, entonces tus eigenvalores son reales, son diferentes entre sí. Eso implica que y función de t es igual a e a la 1 medio por t más c1 más c2 por e a la menos t. Ya está. Esta es tu solución de la ecuación homogénea en la base en la que t es la variable independiente, ¿no? En tu ecuación transformada. Pero tu ecuación original no depende de t, depende de x. Ojo, aquí la dependencia es sobre x. Insisto que aquí las derivadas son sobre x. Entonces tienes que regresar a la variable x. Y eso no va a ser un proceso muy complicado, porque recuerda que x, quizás aquí no argumenté que x era positiva. Entonces x era justamente el logaritmo de t, porque t era e a la x, y bajo esta parte o este punto tú puedes decir que ahora y función de x, pues lo puedes ver como c1 por e a la 1 medio del logaritmo de t más c2 por e a la menos t, pero t es a ver, déjenme ver, el cambio de variable es al revés. Aquí lo escribí al revés. X es e a la t, y entonces t es igual al logaritmo de x. Lo siento, aquí los había puesto al revés. Ahora sí ya está bien. Y entonces esto te queda aquí logaritmo de x, perdón. Y aquí logaritmo, lo voy a escribir bien. Entonces aquí te queda logaritmo de x, y acá te queda e a la menos logaritmo de x. Y esto lo podemos ver como, recordemos que las potencias las podemos notar como potencias en el logaritmo. Esto te queda como c1
e a la logaritmo de x a la 1 medio más c2 por e a la logaritmo de x a la menos 1. Y el logaritmo con la exponencial se anula porque además estas cantidades son válidas para x positiva. Entonces esto es c1 por x a la 1 medio más c2 por x a la menos 1 o 1 entre x. Y esta ahora sí es tu solución en la base x. Entonces esta cosa ya es la solución de esta ecuación diferencial. La podemos meter y ver si es cierta o no. Y también otra cosa importante es que con esto ya podemos también calcular su Wronskiano, porque por ejemplo esta sería tu solución fundamental y1 y esta sería tu solución fundamental y2 de x, y1 de x. Entonces si calculas el Wronskiano sería x a la 1 medio, x a la menos 1, determinante, aquí te quedaría 1 medio por x a la 1 medio menos 1 es menos 1 medio, y x a la menos 1 derivado es menos 1 por x a la menos 2. Si tú calculas esto te queda 2 menos 1 medio es x a la menos 3 medios. Y luego este por queda menos, luego menos 1 medio por x a la menos 1 medio menos 1 menos 3 medios, y esto es igual a menos 3 medios por x a la menos 3 medios. ¡Tarán! Este es el Wronskiano. Ahora, este fue el Wronskiano utilizando las soluciones fundamentales. ¿Quieren que el Wronskiano salga también utilizando el teorema de Abel? Y por la respuesta es por supuesto que sí, nada más que tienes que ser cuidadoso. El teorema de Abel te decía que pues dada la ecuación y' más p por en este caso de x por y, p más q función de x por y igual a 0 para tu ecuación. Recuerda que el Wronskiano se define para las soluciones fundamentales, que son soluciones de la parte homogénea. Entonces el Wronskiano, de acuerdo al teorema de Abel, que lo vimos hace un par de videos, era la constante por la exponencial integrada sobre p con signo negativo así, ¿verdad? Entonces eso era el Wronskiano y ese era básicamente el enunciado del teorema de Abel. Entonces el primer punto es que tu ecuación no está escrita en términos de lo que necesitamos para el teorema de Abel, porque aquí hay un 1 y aquí hay un 2x cuadrada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dividir entre este coeficiente todo, y además x es mayor o igual que 0, o es mayor que 0, perdón. Entonces eso es posible y tú puedes decir que y' más 3 medios de 3 sobre 2x por y' menos 1 sobre 2x cuadrada por y es igual a 0. Y ahora sí está escrita tu ecuación diferencial en términos de lo que necesitas para obtener el Wronskiano usando el teorema de Abel, porque ahora sí ya conoces P y conoces Q. ¿Quién es P? Pues P función de X es 3 medios sobre X, o 3 sobre 2X. Ah, me faltó... no, sí está bien, porque X entre X cuadrada es esa parte. Ok, está bien. Entonces, el Wronskiano, según el teorema de Abel, pues tiene que ser una constante elevada a la exponencial de menos la integral de 3 sobre 2x diferencial de x, y esto acaba siendo constante. La integral de esta cosa es menos 3 medios, y el logaritmo de x te queda por ahí. Y esto lo podemos escribir como c por e a la logaritmo de x a la menos 3 medios, y esto es igual a constante
por x a la menos 3 medios. Esto es el gaussiano de acuerdo al teorema de Bell, y pues utilizando las soluciones verídicas, las soluciones fundamentales, pues resulta ser cierto. Recuerden que la constante no queda determinada precisamente porque pues la solución fundamental en principio depende de quién sea y1 y y2, que pueden o no tener ya una constante metida. En principio las trataremos de no considerar, pero por eso es que a veces da una constante aquí diferente al momento de operar la talachita. Sin embargo, no es necesario, porque el teorema de Bell dice, pues va a ser cualquier constante multiplicada por algo, y esa constante pues es arbitraria. Entonces la parte funcional, o la parte que sí depende de x, es lo importante, y justamente empatan, ¿no? Porque pues este término es igual a este término. Entonces con ello podemos verificar que la ecuación se resuelve en forma homogénea así, y la solución queda escrita pues como una combinación lineal de estas dos funciones, que son linealmente independientes, porque el gaussiano pues te da algo diferente de 0, porque x es mayor que 0, y cuando vemos el teorema de Bell pues ya está, también vemos que es cierto. Entonces ok, lo que sigue es que voy a resolver una ecuación igual a modo de ejemplo. Es una ecuación que es al estilo de una ecuación de Cauchy-Euler, solo que es no homogénea, y esa es la parte importante e interesante para lo que quiero hacer este ejemplo. Ejemplo 2. Tengamos x cuadrada por y' más x por y' menos y igual a x logaritmo de x con x mayor que 0. Entonces el primer punto es resolverla, y pues para esto vamos a tener que decir cuál es la solución de la ecuación homogénea. Entonces la primera parte es resuelve la parte homogénea. Entonces recuerda que la solución particular, perdón, que la solución homogénea más la solución particular, oh caray, pues te dan la solución completa, ¿verdad? Oh, qué mejor. Ahí está. Esto es tu solución completa, ¿ok? Solución general. Entonces la primera parte es encontrar YH. Para YH decimos x cuadrada por y' más x por y' menos y igual a 0. Y la identificas y dices, esta forma la he visto, es una ecuación de Cauchy-Euler, porque a vale 1, b vale 1, c vale 1, menos 1, perdón, y entonces puedes simplificar y decir, a tilde queda igual a entonces a tilde vale 1, b tilde, si no me recuerdo, era b menos a, pero a y b son iguales, entonces te queda 0, y c tilde es igual a menos 1, porque era igual a c. Eso lo podemos ver acá, ¿no? En algún lado lo escribimos, y estoy haciendo referencia a esta transformación. Entonces tu solución homogénea la puedes resolver haciendo el cambio de variable que te acabo de enseñar para resolver la ecuación de Bernoulli, perdón, la ecuación de Cauchy-Euler. Entonces date cuenta que esta es una ecuación de Cauchy-Euler, y pues vamos a resolverla así. Entonces como ya sabes que es una ecuación de Cauchy-Euler, tu polinomio característico te va a quedar algo así como lambda cuadrado menos 1 igual a 0. Por lo tanto, tu eigenvalor es igual a 1 para el eigenvalor 1 o menos 1 para el eigenvalor 2. A ver, déjenme checo. Ok. Quiero verificar que esté bien en cuentita para
que todo salga o no salga, pues está bien. Entonces eso significa que tu solución homogénea dependiente de t, ojo, sería e a la c1 por e a la t más c2 por e a la menos t. Por otro lado, sabíamos que x era igual a e a la t. Entonces sabemos que t es logaritmo de x y podemos ver también que directamente podemos pasar la solución homogénea en términos de x, porque esto es c1 por e a la t, pero e a la t es x, más c2 por e a la menos t, pero e a la menos t sería el recíproco de x, entonces te queda aquí x a la menos 1. Y esta es tu solución homogénea para la ecuación diferencial en su base original, en la base x. Entonces de estas dos, de esta ecuación, tú puedes determinar las dos funciones o soluciones linealmente independientes. Esta sería tu solución fundamental 1 y esta sería tu solución fundamental y2. ¿Ok? Entonces, si quieres, aquí lo repito: y1 es igual a x, y2 es igual a x a la menos 1. Podríamos calcular el Wronskiano, y ya está, ¿no? Ahora el problema es obtener la solución particular. Este es el siguiente objetivo. Entonces la solución particular pues la vamos a vincular con esta expresión y vamos a utilizar el método de variación de parámetros. Entonces vamos a utilizar variación de parámetros. Resolviendo solución particular por variación de parámetros. Entonces el método de la solución de parámetros te dice, pues la solución tiene que ser una función u1 por y1 más u2 por y2. Y u1 y u2 no son cualquier función, son funciones determinadas en términos de y1, y2 y Wronskiano y demás, ¿no? Entonces 1, si no me recuerdo, de la integral de menos y2 por g sobre Wronskiano, diferencial de t. En este caso la diferencial va a ser sobre x porque es la variable independiente, hay que tener cuidado aquí. Entonces diferencial de x, y u2 función de x va a ser igual a la integral de y1g sobre Wronskiano por la diferencial de x. Y estas dos soluciones, insisto, las obtuvimos en la clase previa cuando mencionamos este método para resolver. Entonces ya tenemos y1 y y2, g la conocemos porque g es esta cosa, es x logaritmo de x, y falta el Wronskiano. Entonces el Wronskiano vamos a hacerlo o calcularlo, vamos a utilizar el teorema de ¿cómo se llama? De Abel para obtenerlo, ¿va? Entonces, ¿quién es el Wronskiano? Vamos a usar por Abel para ver qué pasa. Entonces, utilizando el teorema de Abel, decimos que el Wronskiano es igual a constante elevada multiplicada por la exponencial elevada a menos la integral de p de x diferencial de x. La pregunta ahora es ¿quién es p? El primer punto es que tu ecuación está escrita en términos de cómo se construye el teorema. Entonces la ecuación, recuerda que para dar solución al teorema de Abel fue resuelta cuando tú escribías la cosa así. Te das cuenta que esa cosa escrita aquí abajo no tiene esa forma precisamente, pero sí lo podemos hacer si dividimos todo entre x cuadrada. Si dividimos entre x cuadrada todo, te va a quedar como y' más y' sobre x más, menos 1 entre x cuadrada por y igual a 0. Entonces dices, ahora sí sé quién es p. P es 1 entre x. Entonces p función de x es 1 entre x. Eso es muy importante. Ya que decimos que el Wronskiano es eso, entonces decimos Wronskiano es c por e a la menos integral de 1 entre x, diferencial de x, que es toda c
por e a la integral de menos logaritmo, bueno, de x, eso da logaritmo de x, y esto te queda como constante sobre x. Entonces el Gronskiano es eso, el Gronskiano es una constante entre x. Entonces me checo si vamos bien en las cuentitas, aprovechando que tengo las notas aquí. Y ok, Gronskiano te da justamente una constante entre x, perfecto, vamos muy bien. Ahora, ya que tenemos el Gronskiano, ahora falta pues utilizar estas relaciones y integrarlas, y eso es la parte en la que quizás omita un poquito las talachas diciendo, esta es la integral. Entonces U1 da la integral de menos y2, pero y2 quedamos que es 1 sobre x por g, pero g es x logaritmo de x, sobre Gronskiano, pero Gronskiano es 1 entre x, entonces te queda aquí 1 sobre x, diferencial de x. Esto te queda como menos la integral de 1 sobre x logaritmo de x, diferencial de x, ¿ok? Yo omitiré la integral porque no quiero desarrollar talacha aquí haciendo integrales. Te voy a poner que la integral directamente te queda como déjame ver, te queda como menos que te queda aquí, espérame, déjame lo checo, menos 1/2 del logaritmo de x, todo esto al cuadrado. Ok, entonces ya está U1. Después U2 es igual a la integral de y1, pero y1 es x, por g, pero g es x logaritmo de x, sobre Gronskiano, pero Gronskiano es 1 sobre x, diferencial de x, y entonces al momento de hacer todas estas talachas te quedan que la integral de eso está un poquito más complicada, y aquí te factoriza, te queda aquí, te queda esto, te queda algo así como x cuadrada sobre 2 logaritmo de x menos x cuadrada sobre 4. Ok, entonces eso nos da para las funciones U1 y U2 respectivamente. Entonces ya que tenemos U1 y U2, la siguiente parte es juntarla. Entonces la solución particular es que era U1 por Y1 más U2 por Y2, y esto lo podemos escribir como menos x sobre 2 logaritmo de x al cuadrado más U2 por Y2, pero Y2 ya se me olvidó cuánto era, es 1 entre x, por esto te va a quedar más x sobre 2 logaritmo de x menos x sobre 4, y esta es tu solución particular. Entonces la solución general, que es la solución homogénea más la solución particular, es C1 por x más C2 por x a la menos 1 más, bueno, aquí lleva un menos, x sobre 2 el logaritmo de x al cuadrado más x sobre 2 logaritmo de x menos x sobre 4, y esa sería tu solución completa. Obviamente yo ahorita reduje un poco el tiempo del cálculo porque omití estar haciendo las integrales,
Creo que aquí sí es importante que tú tengas cuidado al momento de integrar a mano estas cosas. Yo aquí sí te recomendaría, si quieres no tener preocupaciones por una integral al momento de resolver una ecuación diferencial, pues mételas en matemática o en lo que tú quieras para que las obtengas y no tengas el problema de que te salió mal la ecuación diferencial al resolverla porque integraste mal, ¿no? Que puede ser el caso. De hecho, ese es la mayoría de los problemas al momento de hacerlas a mano, ¿no? Que te equivocaste por algún error de dedo, etcétera. Yo ahorita escribí las soluciones que ya tenía en mis notas de las integrales y pues bueno, ya simplemente era cuestión de multiplicar por y1 y y2 respectivamente. Y lo importante aquí es que veas cómo es el método, ¿no? El método es, tienes que decir que existen 1 y 2 determinadas así, la cual están feas las integrales, lo sé. Y pues bueno, hay que hacer la talacha. Entonces la talacha te dio esto y eso da. Bueno, creo que ahora sí es todo por esta parte de variación de parámetros para la ecuación de Cauchy-Euler. Básicamente con esto concluyo la parte que está relacionada a este tema con esta solución de variación de parámetros para la parte particular, aunque sea una redundante. Y la siguiente parte es cómo expandir la teoría de las ecuaciones diferenciales con otro enfoque totalmente diferente. Y el enfoque está pensado en que tu problema quizás se repite o se considera como algo que es análogo a resolver eigenvalores. Entonces, si tú tienes una ecuación como de eigenvectores, pues la idea es buscar cuáles son sus eigenvalores. Y los eigenvectores serían la solución de tu ecuación diferencial. El punto es que si tú tienes estos eigenvectores, esos eigenvectores van a ser la solución de tus ecuaciones diferenciales. Y estos vectores van a ser funciones. Entonces, en lugar de decir, vamos a diagonalizar una matriz, podríamos decir algo así como, vamos a diagonalizar una ecuación diferencial, aunque suene chistoso. Y técnicamente es lo que vamos a hacer. Pero en lugar de que sea una matriz y que tengas vectores, vamos a decir que estos vectores, en lugar de ser eigenvectores, van a ser eigenfunciones, porque estas soluciones justamente van a corresponderse a funciones, y estas funciones por lo general tienen peculiaridades muy particulares, porque nos van a formar una base, van a tener un producto interno, etc. Y bueno, creo que con eso concluyo la clase. Ya te adelanté un poquito de lo que vamos a ver, que se llama teoría de Sturm-Liouville. Entonces, voy a pedirle a Manuel que suba más videos con ejemplos o con notas. Y nada más déjame guardar esto lo vamos a llamar variación de parámetros, ecuación de Cauchy-Euler. Y bueno, aquí lo tenemos. Nos vemos a la siguiente. Bye.